Hola a todos, muy buenas. En este vídeo quiero hablaros de el luring en el adiestramiento, y es que hace unos meses comenzamos en un formato de grupo de trabajo. Mi amigo César Arroyo y yo estamos ahí los lunes y los jueves, ¿vale? Y es una forma de ese grupo de trabajo. Una de las cosas que ocurren es que me hacen recordar cuando yo inicié por primera vez mi primer perro, que fue Cora, en la obediencia. Y de alguna forma, en esas conversaciones con la gente que está iniciándose en este deporte, me hacen sentirme un poco como en deuda, porque alguien ya hace muchos años me contó cosas relacionadas con este asunto, por ejemplo, con el luring, ¿no? Entonces, ese luring es algo que siempre aparece en los grupos de obediencia, ¿vale? En los grupos de obediencia deportiva. Así que voy a dedicar una charla a hablar sobre el luring. ¿Qué es esto del luring? Bueno, pues el luring es algo que es guiado, ¿vale? Existe un término en inglés que es to lure, el verbo guiar, o el señuelo, que también es el sustantivo, es lure. Señuelo en inglés es lure, ¿vale? Pero existe una forma en castellano de hablar de forma equivalente, que es guiado. De forma que, bueno, en este post, de manera extraordinaria, hablaré de luring más que de guiado, porque predomina ese término. ¿Qué es el luring? El luring es una técnica que consiste básicamente en usar un reforzador primario, fundamentalmente comida, para guiar al perro para realizar un comportamiento determinado. El ejemplo más sencillo de luring, y que se verá más frecuentemente, es pasar un trozo de comida por encima de la cabeza del perro, hacia atrás y hacia arriba, de forma que consigas un sentado. ¿Qué conlleva el uso de esta técnica del luring cuando adiestramos? Hay dos factores que implican un montón de ventajas e inconvenientes, que son los siguientes. El primero es que cuando guiamos, gran parte del cerebro del perro está centrado en seguir el señuelo, ¿vale? Eso implica una serie de ventajas e inconvenientes, ¿vale? Que veremos a continuación en la sección de ventajas e inconvenientes. Y la segunda característica es que ese trozo de comida está todo el rato presente. Por tanto, todo lo que ocurra durante el uso del luring va a estar como manchado de refuerzo, va a ser reforzante, ¿vale? Porque está todo el rato presente ese trozo de comida. Estas dos características acarrean una serie de ventajas que debemos manejar en función de lo siguiente. Lo primero, entorno en el que entrenemos. Segundo, el individuo al que entrenemos. Tercero, el comportamiento objetivo. Y cuarto, y no por ello menos importante, la fase de madurez del comportamiento. No quiero hacer un post a favor o en contra del luring, así que voy a hablar de ventajas e inconvenientes sin intentar hinchar ninguna de las dos partes. Arrancamos con las ventajas del luring. La primera, es altamente preciso. Esto quiere decir que puedes formar un comportamiento realmente lleno de detalles, tanto en la conducta final como en el cómo desarrolla ese comportamiento, los movimientos intermedios que realiza. Por ejemplo, en obediencia buscamos realizar un conjunto de patrones motores, es decir, que no nos fijamos únicamente en la conducta final, por ejemplo, que el perro se tumbe o que el perro se siente, sino que diferenciamos en función de cada caso y de cada ejercicio, y por supuesto también teniendo en cuenta el individuo que tenemos, si lo que queremos es hacer un tumbado hacia atrás o un tumbado hacia adelante, donde el perro se deja caer hacia adelante, o un tumbado donde el perro se recoge hacia atrás, ¿vale? Eso es un movimiento donde se busca la precisión en la ejecución completa del movimiento, desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento. De la gran lista de entrenadores que han venido a impartir seminarios de formación y de los que he acudido, yo no conozco a ninguno que haya descartado el luring para crear los patrones motores. De hecho, creo que es la estrategia principal y una de las que se usa con total, vamos, sin ninguna duda. ¿Qué ocurre? Evidentemente existen otras formas de hacerlo. No solamente se pueden hacer mediante luring, pero gran parte de esos patrones motores se crean mediante luring. Una segunda ventaja es que nos permite desarrollar la concentración del perro a lo largo de un periodo de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, si nos fijamos en el ejercicio del junto de reglamentos deportivos, en el caso de la obediencia, los juntos pueden llegar a durar más de 4 minutos. Una de las técnicas que seguramente vamos a usar también vuelve a ser el luring, porque permite desarrollar esa concentración del perro
siguiendo, aunque sea siguiendo un señuelo, pero sigues trabajando esa parte que tanto nos preocupa de aumentar la duración del ejercicio, porque uno de los criterios de dificultad del junto, además de otros muchos, es la duración del ejercicio. Otra de las ventajas del luring es que con un perro joven o un cachorro nos permite entrenar en entornos con distracciones. Si, por ejemplo, tenemos un perro al que le estamos empezando a enseñar ciertos comportamientos, una de las cosas que podemos hacer si vamos a un entorno lleno de distracciones es incluir ayudas como por ejemplo la técnica del luring. En función de cómo veamos esas primeras respuestas en esa sesión llena de distracciones con un perro joven o un cachorro, iremos retirando o todo lo contrario, iremos haciendo más fuerte las ayudas que usemos, como por ejemplo una de las ayudas que vamos a usar será el guiado, el luring. Ahora vamos con la parte de inconvenientes de esta técnica. Cuidado con usar el luring para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco comentaba en el curso para educadores caninos que uno de los trabajos que para nosotros no tiene sentido es explicarle a un perro, por ejemplo, el ejercicio de ir a la cama mediante luring. Solamente en algunos casos lo vamos a usar, pero no es la técnica más eficiente, ¿vale? Entonces, otro de los casos, por ejemplo, que siempre cito es que el luring no sirve para enseñarle a un perro a coger algo del suelo y que te lo traiga. No es la técnica más eficiente. Existen una serie de comportamientos en los que el luring no vale. Hay que usar otras técnicas, ¿vale? Y existe una tendencia a intentar usar el luring en algunos comportamientos donde no tiene sentido. Además de ser poco eficiente en la creación de algunos comportamientos, ten cuidado en hacerlo para todo porque el lastre que puedes provocar a nivel de autonomía y proactividad es grande. En función de los comportamientos que quieras buscar, tendrás que usar otras técnicas que fomenten esa autonomía y proactividad de tu perro. Siempre explico que una señal, si usamos muchísimo el luring y nunca lo retiramos, parte de la señal podrá ser la propia presencia del luring. En nuestros cursos, de los pocos ejercicios que iniciamos con guiado, algo a lo que hay que estar muy, muy pendiente es de intentar ver qué ocurre cuando retiramos el luring e intentar retirarlo lo antes posible para que esa ayuda no esté presente durante muchísimo tiempo. Otro de los inconvenientes es que mal usado ese luring puede llegar a generar una frustración importante en el perro. En algunos casos he visto guiados donde el guiado no es predecible, la mano realiza movimientos como asaltos, de forma que genera demasiada excitación en el perro, ¿vale? Y además es que nunca el perro alcanza el objetivo cuando él espera alcanzarlo, ¿vale? Por tanto, es una técnica que hay que revisar con, vamos a decir, con mucho zoom, porque puede generar unos niveles de frustración elevados. Como he dicho al principio, todo lo que estás realizando con un señuelo delante está como manchado de ser reforzante. Por tanto, tienes que buscar todo el rato el acierto, ¿vale? Es importante que si usas el luring no provoques o no aparezcan muchos fallos. Tienes que provocar aciertos. Debido a que toda la atención, o gran parte de la atención, no toda, pero gran parte de la atención está centrada en seguir el señuelo, el perro no es tan consciente de lo que hace con su cuerpo. Por tanto, cuidado porque empezarás a obtener, por ejemplo, los ejercicios de crear patrones motores, empezarás a obtener realmente el patrón motor cuando lo retiras y empiezas a observar que sigue realizando ese comportamiento, ¿vale? Porque una vez que, o sea, cuando estás haciendo esa técnica del señuelo, el 80% de la atención de tu perro está centrada simplemente en seguir el señuelo. Y una de las cosas que he citado en ventajas y también quiero citar en los inconvenientes es que el luring es muy preciso. Muy preciso para bien y también muy preciso para mal. ¿Por qué? Porque un comportamiento que se ha creado con luring, si en ese comportamiento se ha incluido un error por luring, ¿vale? Aparece un movimiento que no tiene que aparecer, un movimiento de una pata que no quieres que realice, de un codo, etcétera. Se me están pasando varios ejemplos por la cabeza. Eso también se va a fijar, porque va a haber muchísimas repeticiones con guiado, igual que aprende una pauta, un patrón motor de manera muy precisa. Ese patrón motor, si está creado de manera incorrecta, también lo va a aprender de manera muy precisa.
¿Qué tienes que hacer? Cuando volvemos otra vez a lo mismo, tienes que hacer un seguimiento muy de cerca de los ejercicios creados mediante Lurin. Porque lo que no quieres es decirle a alguien que cree un comportamiento, por ejemplo, un tumbado hacia atrás mediante Lurin, y que cuando lleva 3 meses o 2 meses para crear ese patrón motor, te des cuenta que aparecen 2 micromovimientos que no tenían que estar en ese patrón motor, y le tienes que decir, pues siento decirte que está creado, pero está creado mal, así que hay que empezarlo de nuevo y eliminar esos 2 micromovimientos. Así que el seguimiento en general es importantísimo cuando tienes alumnos que están siguiendo una serie de ejercicios donde aparece el Lurin como una de las técnicas principales. Como conclusiones voy a citar 3, me voy a quedar con 3 conclusiones de este video post sobre el Lurin. La primera es que la técnica debe ser supervisada muy de cerca. La segunda es que debe ser ajustada en cada caso, teniendo en cuenta las habilidades del guía y las del perro, principalmente las del guía. Y tercer y último punto de estas conclusiones es que debe ser una técnica que hay que abandonarla cuando, en el momento en el que se pueda, dar un paso hacia adelante y olvidarnos de ese guiado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente charla. Hasta otra, chao.